ustedes tienen, este es el genotipo, los que tenían alelo 2, 3, 2, 4, el homocigoto o el 4. Y los individuos que tenían al menos un alelo E4 tenían un odds ratio 2 veces más de tener Alzheimer, ¿sí? En cambio, los que tenían el alelo 2 es protector, ¿no? Tenemos nuestra clase de demencias y Alzheimer, y vean, cuando ustedes eran homocigotos para E4, vean, las posibilidades de desarrollar Alzheimer se disparaban. No es Alzheimer, es un polimorfismo que condiciona mayor riesgo. En cambio, tener las variantes E2 eran de protección, ¿sí? Por tener esa mutación, y era buena idea tener uno, mejor idea tener dos. Y bueno, ya para no adelantarme aquí, por ejemplo, en las enfermedades cardiovasculares, también hay polimorfismos que, por ejemplo, aumentaban dependiendo de lo que comes en la tetrahidrolato-reductasa. Si ustedes tenían este polimorfismo, aumentaban los niveles de homocisteína y el riesgo cardiovascular. Si ustedes tenían la homocigoto, esto es la prevalencia en la población, vean, si ustedes le daban una dieta, tenían el polimorfismo de riesgo, que era el doble T, aquí está, tú rebasabas el umbral. Si eras heterocigoto también, la única forma en la que no lo rebasabas y te mantenías sin peligro era homocigoto para la variante buena. ¿Qué pasa si tú le das una dieta rica en ácido fólico a estas personas? Disminuyes el riesgo incluso para el portador del homocigoto de riesgo. O sea, aquí ya vemos como una intervención dietética o farmacológica puede disminuir el riesgo incluso en una variante anómala genéticamente hablando, ¿sí? Y bueno, hay un sinnúmero de, por ejemplo, este es el primer estudio donde ahora se comparan dos grupos con toda la evidencia científica, tomando 50 pacientes con los 19 genes que ya están reconocidos en el metabolismo, que son todos estos, y todos estos son los polimorfismos que se conocen, y se ve lo que ya se conoce, cuál es el efecto y cuál es la intervención que tenemos que hacer. Entonces este grupo hizo dos gorditos, a esto les dio ejercicio y dieta, como a cualquier otro que va con una nutrióloga. A estos los tamizó para todos estos e hizo las indicaciones específicas de acuerdo al polimorfismo que tenían y obtuvieron resultados pues, impresionantes, porque estas eran las recomendaciones que se tenían que hacer si ustedes tenían polimorfismos aquí, en estos genes, esta era la recomendación en esto, y pues la baja de peso fue espectacular. Entonces, ¿a qué indica esto? Que vamos hacia una medicina personalizada, una dieta personalizada en función de polimorfismos, ya no de enfermedades genéticas, sino los polimorfismos que nos hacían ligeramente diferentes unos de otros. Este es famosísimo para ustedes, ¿no? El receptor de serotonina, que funciona por el neurotransmisor y emite señales que activan la transcripción de genes. Y entonces, pues ustedes tienen que esa proteína puede tener polimorfismo, mi gen puede tener polimorfismos. Esos polimorfismos pueden caer en cualquier lugar de estos que pueden hacer ligeramente más eficiente o menos eficiente a este receptor. Entonces, este estudio que se hizo, la influencia que tenía la vida, la depresión, la vida estresante en individuos con depresión, estaba asociado a polimorfismos del receptor de serotonina. Y entonces los que estos individuos estudiaron fueron cuates por mucho tiempo que habían, no sé si podemos probar ahí, les hicieron cuestionarios, oye, pues tú cada cuánto te deprimes, y ellos llenaban el número de eventos que habían considerado estresantes como una ruptura, un despido, un maltrato físico, y empezaron a encontrar que el gen del receptor de serotonina tenía un polimorfismo en el promotor. ¿Se acuerdan del promotor? Que es el que regula la expresión del gen, ¿cierto? Había personas que tenían un promotor largo y un promotor corto, que le llamaron S. Bueno, ahí está, todos andamos por el mundo y no había problema. Y encontraron que cuando tenían la variante homocigoto para largo, long, estos pacientes, aunque tuvieran muchos eventos estresantes en su vida, no solían tener o presentar síntomas de depresión o no se reportaban deprimidos. En cambio, un cuate que había tenido 4 eventos estresantes en su vida, pero tenía esta variante, era menos deprimido, tenía menos riesgo que el que había tenido solo 2, pero que tenía la variante corta, ¿sí? Entonces, ¿qué estaba pasando? Que este promotor no dicta la misma velocidad que este, y tal vez tenemos menos receptor de serotonina, y el efecto es que tenemos cuadros depresivos. Cuando se hicieron, el número de eventos también se disparaba, la probabilidad de presentar cuadros de depresión mayor. Si tú tenías la variante corta, estás en más riesgo de tener cuadros de depresión mayor que los de las variantes largas. E incluso tomaron a familiares que los reportaban o los describían. Y hicieron esto en un grupo de individuos, en este grupo es de Nueva York, este es un Science, donde habían tenido individuos que habían logrado suicidarse. O sea, se suicidaron, mandaron a un residente, recoge el cerebro, hicieron polimorfismos y vieron que aquellos que habían tenido maltrato severo, que el maltrato severo era violencia grave o abuso sexual, los síntomas o la probabilidad de depresión mayor y de un evento suicida, si tenías la variante larga se mantenía más o menos estable que el que tenía la variante corta.
Entonces, si tú tenías este, pues te podían violar y todo y no te suicidabas como el de acá, ¿no? Que tenía la variante corta. Entonces, ¿cómo un polimorfismo podía modificar cuestiones de conducta? ¿Sí? Este mismo grupo, la Universidad de Nueva York, trabajaron ahora con la edición del receptor de serotonina, pero ahora a nivel de RNA, ahora no a nivel de promotor. Ya vimos mutaciones puntuales, vimos de lesiones en oftalmoplegia, ahora estamos viendo polimorfismos en promotor y ahora vamos a ver en el RNA mensajero, que era lo que me refería al principio de que no solo pensemos en mutaciones en un nucleótido, sino que lo veamos más global. Y veíamos cómo empezaron a ver que el RNA se edita de diferentes maneras, no voy a entrar en detalle ahí, pero ellos observaban que los que tenían este tipo de edición eran los que tenían a tener los mood disorders, depresión y demás, contra los controles. Y a esos pacientes los tamizaron y los que se suicidaban tendían a tener editada más en este punto, que es una parte del RNA mensajero, y acá contra los controles. Después observaron y dijeron, oye, pues vamos a darle eso, no podían hacerlo en humanos, lo hicieron en ratones, y les dieron fluoxetina. Y observaron que cuando tenían los controles normales, con 3 días sin fluoxetina, con 3 días y 28, cambiaban las variantes de riesgo, que eran las C, se modificaban. Entonces se expresaba y se editaba de forma diferente el RNA mensajero y nos condicionaba un receptor de serotonina distinto. ¿Sí? Entonces, como un fármaco también puede modificar la expresión del mensajero y modificar una respuesta celular en función a eso. ¿Sí? Y bueno, ya por último, vamos a ver otras variantes que son los BNTRs. Los BNTRs es otro tipo de polimorfismo que consisten en repetidos en tándem. Nosotros ya vimos los STRs, ¿se acuerdan? Que eran los de 3. Los STRs constituyen repetidos entre 2, aquí está mal, 2 y 5 pares de bases. Entonces es la unidad. Esto que estamos viendo aquí es un STR. ¿Sí lo ven? Esto se está repitiendo varias veces, pero porque solo la condición, esto se puede repetir 7 o 100 veces la unidad, pero la condición es que la unidad sea entre 2 y 5, para que lo podamos llamar STR. ¿Sí? Ok. Y después están los minisatélites, esos se llaman microsatélites o STRs. Los minisatélites es el equivalente del cuadrito amarillo, pero en vez de tener 3, deben ser 10 o 60, que se repiten esos 10 o 60 iguales varias veces. Y el macrosatélite, la unidad de repetición contiene 100 kilobases. ¿Sí, más o menos me expliqué? A ver, vamos, aquí a lo mejor se entiende mejor. El microsatélite es STR, o micro, es el que está abajo, el microsatélite, es por ejemplo tener CTG. Esto se define que se llama microsatélite porque la unidad de repetición está desde 2 nucleótidos a 5 nucleótidos. Y esta es una unidad, esta es 2 unidades, 3, y podemos tener 40, 50, 100, eso no es problema. La siguiente, que es el minisatélite, no tenemos 3, tenemos C, T, C y G. Esto es de 10, ¿sí lo ven? Y esto se va repitiendo, 1, 8 a los 10, porque no acabo nunca, 1, 2, 3, o sea, la unidad de repetición contiene 10 nucleótidos. Los macrosatélites, en vez de tener 10, contiene 100 y se repite. Así se clasifican, y eso se llaman BNTRs porque son variable de copias, con variable number tandem repeats. Y esos también se han relacionado con algunas enfermedades y se encuentran dispersos por todo el genoma. Entonces eso nos lleva a que podemos tener variantes distintas en todos los cromosomas. Supongamos que esto es un individuo, el individuo A, el individuo B, el individuo C y el F. ¿Sí? Entonces, este es el cromosoma 1, cromosoma 2 y cromosoma 3. ¿Sí los vemos ahí? Entonces, ¿se acuerdan que nosotros tenemos 2 alelos por cada uno? O sea, 2 cromosomas 1, 2 cromosomas 2. A lo mejor en este punto, la doctora tiene aquí 2 copiecitas. Bueno, si los ven, aquí las unidades. Ella tiene uno corto y uno largo. ¿Sí? A lo mejor aquí hay 3 de esos y aquí hay 9. Aquí en este otro hay 5 y aquí hay 1. Aquí hay 4 y aquí hay 7. ¿Sí lo ven? Cuando ustedes corren eso en una electroforesis, que era el ejemplo del gelecito, nos da un patrón. ¿Cuál de los 6 repetidos que tiene ahí la doctora es el más chico? Este verde, ¿no? De los 6 que están aquí.
Entonces nos va a dar una línea verde. Después le seguiría este rosa, ¿cierto? Entonces nos va a quedar el rosa aquí. Después nos quedaría el azul, el verde, el otro azul y este rosa que es el más grande. Entonces ven que nos da un patrón, una huella. Así nosotros también podemos ver los de Huntington. A lo mejor nosotros andamos en 19 y tanto y alguien que tiene enfermedad de Huntington anda en 45, entonces vamos a ver una raya acá. Bueno, esto nos da una huella. Vean, este otro individuo tiene otra huella y este tiene otro patrón. A esto se le llama huella génica. Y esto es lo que se utiliza, por ejemplo, para identificación de personas o pruebas de paternidad. A ver, hay un juego que yo pongo. Ahí está el papá, ¿no? Y ahí tiene sus STRs. Y aquí está más la mamá, y ahí los tiene. Entonces, la forma de leer una prueba de paternidad siempre es del hijo hacia los papás. Aquí está el hijo, la niña en cuestión. Ella tiene este marcador. Forzosamente lo tuvo que haber heredado de algún papá. Entonces, tiene que tener el mismo tamaño que el papá. En este caso, lo está heredando de su mamá. Este lo está heredando del papá, porque mamá no tiene de ese tamaño, pero sí lo tiene papá. No heredó este del papá porque este es el otro alelo, ¿se me explicó? El otro gen. Pero este sí lo heredó y este también. Nunca intenten buscar estos acá porque no los van a encontrar. Es de los que tiene la niña, tienen que estar en al menos uno de los padres.